Bueno, son las 7:36 de la mañana. Aquí estamos para subir para el barranco de Remuñe, hacia la punta del Literola, la cresta del Literola, por el barranco de Remuñe. Mira, hay otros cochecitos ahí, posiblemente no esté solo, que haya más excursionistas. Creo que es el puente de Madrid, creo que es festivo. Mira, eso que hay ahí es la montañeta con muy poquita nieve ya en el corredor. Eso es el Salvaguardia, y aquí está chispeando un poquito, pero bueno. Llevo de Remuñe 1:50. Así que las 7:40 es muy tarde, me he quedado dormido 50 minutos desde que sonó la alarma y nada, vamos para arriba. Subiendo por el barranco de Remuñe, que por fin lo conozco. Llevamos ya 20 minutitos. Hay algunas nubes raras, pero bueno, en teoría no han dado lluvia. Se despejará, digo yo. No anda lluvia ni por la tarde ni nada. Así que nada, seguimos para arriba. A por las crestas. Ahí vemos ya la forca de Remuñe. Aquí en teoría no hay que coger el puente todavía, hay que seguir recto y seguiremos recto. Uy, 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 uy. Uy. Un terreno mixto. Aquí en el laguito. Un pequeño ibón. Y bueno, ahí tenemos los hitos. Y ahora vamos a seguir por terreno mixto. Deduzco que subiendo por ahí. Vamos a intentar, la nieve está bastante dura, así que bien. Vamos a intentar calzarnos los crampones lo más tarde posible, porque todavía hay terreno mixto, aunque ya creo que por ahí va a haber que ponerse los crampones para la subida esa. Así que nada, seguimos al lío. Aquí estamos remontando ya la loma hacia la forca de Remuñe y hace un frío que flipa. Yo tengo bastante frío, todos los días que más frío estoy sintiendo, a pesar de que estoy subiendo, pero es gélido todo esto. Aunque el sol parece que va a salir, se resiste. De momento lo prefiero que no salga. Así que nada, aquí ganando desnivel, continuando la travesía. Vamos al lío. Menos mal que hay huellas, porque la nieve se está empezando a ablandar. Así que bueno, vamos al lío. Y aquí este sitio tan espectacular. Es precioso el sitio. Aquí estamos en este entorno espectacular. Aquí tenemos la forca de Remuñe, que es muy facilito subir. A lo mejor si luego tengo tiempo la subo y tengo ganas. Menos mal que estoy siguiendo la huella esta, que está en la subida, me ha ayudado mucho. Esta vez no soy yo el que ha tenido que abrir huella, menos mal, ya era suficiente. Pero bueno, y aquí siguiendo la huella, que no sé para dónde irá, pero de momento va por el mismo camino que yo, así que y aquí ya por fin el perdiguero allí y la cresta que vamos a hacer, que vamos a subir por ahí, por el collado inferior de Literola.
todo eso y vamos a bajar por el collado superior. Ya estamos aquí, ahora veremos el Ibón. Pero mira, mira el perdiguero, qué bonito. Esta vez no está tan nevado como aquella ocasión con la pala de nieve esa tan grande que subí. Pero bueno, maravilloso. Maravilloso. Ya tenemos el Ibón de Literola. Aquí hace un frío que flipa. Aquí estamos, al ladito del lago, un entorno maravilloso. Precioso esto, esto es acojonantemente precioso. El Ibón de Literola y todo el perdiguero allí, y aquí está la cresta que voy a hacer, la cresta por el colladito inferior de Literola y la cresta de Literola, y ahí hay varios 3000 que dicen, pero a mí me da igual los 3000. Otro día haré la cresta esa que es un poquito más complicada. Esta cresta es más, no es complicada, pero es mucho más aérea. No sé qué, no me acuerdo, antes me salió el nombre. Bueno, en fin. Ya en el colladito es este, lo que tenemos aquí. Estamos subiendo un poquito por el lado para no perder desnivel. Y nada, vamos a subir por aquí a ver qué tal. Salimos al puñetero collado. Una puñetera vez. Hay hielo. Así que esto está congeladito. Joder, súper congelado.
ganando el primer piquito de hoy, que creo que esto no son 3000, pero bueno. Aquí está el otro punto geodésico, bueno, la cumbre supuestamente, que es parecida a esa. Y nada, aquí andamos. Esta es la más alta. Qué bonito el lago. Y el Perdiguero, que hoy no vamos a subir porque ya lo subimos. Y aquí estamos, en la cima. Increíble. Hay que seguir por ahí hasta eso de Picón, que es otro 3000 creo. Entonces estos son 3000. Y ya después del Picón viene el collado de Literola, el largo, que lo voy a bajar. Ahí tenemos al majestuoso Perdiguero. Y nada, aquí nos vamos a poner los crampones. Vamos a poner los crampones.
y vamos por el collado para abajo. Vuelta a nuestros pasos. Pero bueno. Hace mucho frío. Hace un poquito de frío, ¿eh? Un poquito nada. Y aquí tenemos el collado superior. Ahora a bajar. ¡Yupi! Mis primeros pasos con una raqueta. Aquí en este tan bonito. Es imposible ir con campones, te hunde hasta la cintura. Así que he decidido ponerme las raquetas. A ver qué tal. Y de momento no me hundo. Ahora vamos a subir aquí, que es la forata de Remuñe o algo por el estilo. Bueno, aquí llegando al forao de Remuñe o algo por el estilo. Aquí en la cima del forao de Remuñe. No sé si es forao o no sé qué es Remuñe. Aquí está todo. Maravilloso. Pues nada, llegué por fin. Ahora a descansar.